Somos Gafa TV Online, desde Quito, Ecuador, para todo el mundo. Amigos de Gafa TV Ecuador, tengan ustedes muy buenas tardes desde la mitad del mundo, siempre con noticias, con entrevistas en beneficio de la sociedad, de la comunidad y de todo el mundo. Esta tarde nos acompaña la licenciada Ivonne Ramos. Ella es de Acción Ecológica. Vamos a hablar sobre el estado, cómo se encuentra la minería en nuestro país. Para eso estamos con nuestro compañero Fernando García, como todos los días. Fernando, muy buenas tardes. Gracias, Galo. Gracias a los amigos que nos sintonizan, nos acompañan todos los días aquí a través de Facebook Live en Gafa TV Ecuador. Saludamos cordialmente a la licenciada Ivonne Ramos. Ella es miembro de Acción Ecológica. Por más de 27 años ha estado pues, en esta organización luchando por el medio ambiente, en contra de la minería, la explotación indiscriminada de la naturaleza. Buenas tardes, licenciada. Para ubicarnos un poquito, cuéntenos así brevemente qué es Acción Ecológica para que nuestros amigos oyentes y televidentes sepan más o menos qué es Acción Ecológica, porque nos sintonizan en el Ecuador y en el mundo. Bueno, primeramente quisiera agradecer muchísimo la invitación a Galo, a Fernando y sobre todo saludar a la audiencia de Gafa TV. Decirles que es para nosotros un honor y un privilegio poder atender esta entrevista. Luego quisiera comentarles que yo estoy participando en este espacio también porque soy parte de una articulación nacional que se llama Caminantes. Caminantes es una articulación de organizaciones y de personas que trabajan en la defensa del medio ambiente, pero sobre todo y en particular que dan seguimiento a la problemática minera. Acción Ecológica hace parte de esta articulación desde el 2012. O sea, la articulación ya tiene 8 años de vida a nivel nacional. Y bueno, para responder la pregunta, Acción Ecológica es una organización que tiene más de 30 años de vida. Somos principalmente mujeres, nos articulamos por la necesidad de crear espacios de defensa de la naturaleza y de los derechos de las personas defensoras y somos un grupo relativamente pequeño, pero cuyo principal objetivo es trabajar en función de la conservación. Y eso sería como el principal elemento, ¿no? Hemos trabajado la problemática petrolera durante toda la vida de Acción Ecológica. También hacemos seguimiento a la problemática minera, el tema de la defensa de la soberanía alimentaria versus el agronegocio y los transgénicos, el tema de la defensa de las selvas amazónicas de los pueblos no contactados, entre otros, ¿no? Gracias, licenciada Ramos, por esa introducción a su trabajo y a la organización a la que usted pertenece y desde la cual desde hace 27 años viene pues luchando por la defensa de la naturaleza, contraponiéndose a políticas del Estado que van en contra de la Pachamama, que solemos decir. En todo caso, la minería es una actividad antiquísima, antigua como la humanidad misma, pero la diferencia está que en lo que ahora es el Ecuador, antes de la colonia, pues nuestras culturas originarias, ellas utilizaban los metales preciosos para adornar, para hacer cosas, para poner en los templos de adoración y no para acumulación de riqueza y de poder. Luego los españoles, pues, ellos vinieron con toda la codicia y con toda la ambición y se llevaron el oro hacia Europa, con lo cual sostuvieron a la corona española del siglo XV y el siglo XVI. En todo caso, ¿cuál es la opinión que tiene Acción Ecológica respecto a la marcha, cómo ha ido desarrollándose la minería en el Ecuador, que legalmente tiene su antecedente allá a fines del siglo XIX, Ivonne? Sí, bueno, definitivamente creo que tenemos que hacer una mirada diferenciada con respecto al tema de la minería en relación con lo que tiene que ver con su escala y en relación con lo que tiene que ver con el fin último
para el cual se produce, digamos, la extracción del mineral, de los minerales, ¿no? En principio, efectivamente, totalmente de acuerdo, para los pueblos ancestrales y digamos, los pueblos que existían en la América antes de la conquista española, definitivamente era un metal que funcionaba más bien para cuestiones rituales y culturales y religiosas, digamos, ¿no? Pero en el Ecuador, digamos, tenemos yo creo que una minería que diferenciar. Hay una minería que es una minería que se dio, digamos, durante muchos años atrás, desde principios de este siglo, por ejemplo, en la zona de Ponce Enríquez, ¿no es cierto?, en la zona de Nambija, que era una minería de mediana escala tal vez, o de pequeña escala, y una minería, digamos, que estaba muy localizada, en unos sitios determinados localizados, y me parece a mí súper importante que nosotros más bien hagamos una retrospectiva en la historia más reciente. Y me quiero referir, por ejemplo, a la época en la que en el 1990, alrededor de 1990, el Banco Mundial financió un proyecto aquí en el Ecuador que se llamaba Prodeminca. Este proyecto, Prodeminca, tenía la finalidad de hacer investigación geológica en la cordillera occidental de los Andes principalmente, ¿no? Este fue un proyecto financiado por el Banco Mundial y que finalmente llevó a la conclusión de determinar cuáles son las zonas donde tenemos reservas geológicas importantes para iniciar actividades mineras de gran escala. También quisiera recordar que más o menos por la misma época ocurrió en el Ecuador, entre Ecuador y Perú, la guerra del Cenepa, a la que todos le pusimos asunto como un problema territorial de nacionalidades, digamos. Entonces exacerbó los nacionalismos tanto en tanto en el Perú como en el Ecuador. Efectivamente tuvimos una guerra y nosotros pensábamos que el problema principal que se iba a resolver con esa guerra era el cierre de los límites, ¿no es cierto?, del Tratado de Río de Janeiro. Pero lo cierto es que atrás de esa guerra estaban intereses mineros muy importantes, ¿no? Y entonces nosotros tenemos que ser como conscientes ahora al transcurrir la historia de que realmente lo que ahí se estaba disputando era el control territorial para la concesión minera a las grandes empresas, ¿no? Entonces, después de ocurrido el término de la guerra, también cabe resaltar que en esa zona, digamos, en lo que es la cordillera del Cóndor, que es la zona en disputa, se creó una área protegida binacional, ¿no? Entonces, al crearse la área protegida, todo esto cabe señalar que es un territorio del pueblo Shuar, ¿no?, del un lado, y también de un pueblo indígena del otro lado de la frontera. Lo que se hace entonces luego para tomar el control del territorio al establecerse la guerra es establecer ahí también puestos militares. Y cuando se declara zona binacional, digamos parque binacional, área protegida, entonces lo que se hace es se le quita el derecho de control territorial al pueblo Shuar, ¿no? Quisiéramos seguir hablando, pero retomando un poco el tema, para ir ubicando un poco, no sé si didácticamente, pedagógicamente. Hablábamos ya de la minería y tenemos que hacer diferencia entre las 4 tipos de minería que existen, ¿verdad? Uh-huh. La minería artesanal, la pequeña minería, la mediana minería y la gran minería, ¿no es cierto?, a gran escala. ¿Cuáles son, a breves rasgos, las diferencias entre esas 4 minerías y cómo van estratificándose esas diferencias? La diferencia es la escala, ¿sí? La minería de gran escala, como su nombre lo indica, es una minería que se tiene que hacer con dimensiones enormes, ¿no? Y entonces esa gran escala, esa minería de gran escala requiere también de una gran escala de inversión. Entonces, ahí lo que estamos viendo es que en la minería de gran escala lo importante tiene que ver con la inversión, ¿no? La inversión de gran capital, la inversión de capital transnacional, la inversión de grandes empresas. La minería mediana y la minería pequeña son llevadas adelante por efectivamente pequeños capitales, pero el que sea pequeña minería no significa que no sea contaminante. Es tanto, bueno, más contaminante que la de gran escala no será, pero si usted hace una sumatoria de pequeñas áreas mineralizadas, de pequeñas áreas explotadas por minería de pequeña escala,
usted va a hacer una gran escala de contaminación y también una gran escala de explotación. Ahora, en esas medianas y pequeñas minerías, lo que también hay es la inversión de capital ilegal y también la inversión de, digamos, de personas que pueden no estar identificándose en ese proceso de inversión y de operación, ¿no es cierto? Pero el problema, digamos, que yo quisiera aclarar es que nosotros no podemos caer en el juego de pensar que la discusión en este momento tiene que darse entre si la minería pequeña o mediana es mejor o peor que la de gran escala, o la minería legal o ilegal es mejor o no. Hay otro tema, justo Ivonne, eso de la minería legal e ilegal. ¿Cómo? Porque hay una gran confusión y recién hace pocos meses hubo el asunto de Buenos Aires, ¿verdad? ¿Cómo definir, cómo conceptualizar la minería legal y la ilegal? Porque hay un hilo muy fino, ¿verdad? Un hilo muy fino que puede confundirse, Ivonne. Claro, digamos, el hilo, digamos, que marca eso es si ha formalizado o no ha formalizado la operación de determinada empresa o determinada inversión. El punto fundamental ahí es que la minería legal actúa con tanta o con más ilegalidad que la minería ilegal, ¿sí? ¿Por qué le digo? Por ejemplo, la Contraloría General del Estado ha hecho estudios a varios de los proyectos a nivel nacional: Yurimagua, Cascabel, Loma Larga, el proyecto de EXA, el proyecto Mirador, entre otros. Y en todos los proyectos, la Contraloría General del Estado ha identificado irregularidades e ilegalidades. En lo económico, en lo ambiental y en lo que tiene que ver con el derecho de las comunidades locales para solicitar, para que sean ellas consultadas previo a que se defina inclusive la determinación del proyecto. Entonces, si la Contraloría General del Estado identifica esas irregularidades e ilegalidades y hace observancias y pide modificación de prácticas y pide sanciones a los responsables, y el Estado no hace nada, en ninguno de los casos hace caso omiso de lo que Contraloría dice. ¿Por qué no hace? Permítame seguir la idea. Son ilegalidades identificadas por un órgano de control. Luego, las empresas más importantes que ya están en fase de explotación y también en fase de exploración avanzada, como es el caso, por ejemplo, Yurimagua. En el caso de Yurimagua, Codelco ingresó a la operación, y para entrar a operar en ese proyecto, lo que hizo el gobierno de Correa fue meter 300 policías a una comunidad muy pequeñita. Esos policías se instalaron en las escuelas y se instalaron en las casas de los comuneros, y durante ese proceso de invasión al territorio es que se hizo la consulta previa, libre e informada. Y lo mismo, perdóneme, le digo, en el caso del sur, en el caso del pueblo Shuar. Ahí, en cambio, intervino el ejército. Se metió el ejército y hubieron 3 asesinatos a 3 líderes Shuar que se oponían a la actividad minera. Y con la presencia de miles de miembros del ejército es que se dio la consulta previa, libre e informada. Y solo así se pudieron hacer los proyectos. Entonces, con dos argumentos le demuestro a usted que la minería legal realmente es una minería ilegal. Entonces, cuando usted me dice cuál es la línea que, digamos, identifica la legalidad o la ilegalidad de un proyecto y de si lo legal o lo ilegal es correspondiente a lo que es correcto, yo le puedo decir, las dos mineras, los dos tipos de minería, la que se dice formalmente legal y la que sí es ilegal, las dos actúan violentando la ley, violentando el derecho de las comunidades, el derecho constitucional, inclusive, digamos, la norma jurídica ordinaria. Entonces, yo creo que la discusión en este punto de la vida relativo al tema de la legalidad o ilegalidad es una discusión que nos ponen los propios mineros. Digamos, ellos quieren que nosotros estemos discutiendo lo legal y lo ilegal de la operación, cuando nosotros en este momento deberíamos estar discutiendo, digamos, los puntos fundamentales de los impactos, por ejemplo. A eso vamos, Ivonne. Justamente el tema nuestro se llama que el gobierno está buscando un boom minero, ¿verdad?
para los próximos 50 años, ha dicho el Estado más que el gobierno, o sea, los gobiernos del Estado, que habla de alrededor de, en 50 años de explotación minera, podrían estar consiguiendo alrededor de 32.000 millones de dólares, a razón de unos 2.600 millones de dólares anuales. En todo caso, ¿por qué el gobierno piensa que el potencial minero está en el subsuelo ecuatoriano para reemplazar al petróleo y esa va a ser la solución para mejorar y superar la crisis económica y social de nuestro país? Son alrededor de 3 millones de hectáreas que ha concesionado el Estado ecuatoriano a las mineras, tanto nacionales como extranjeras, a proyectos como Mirador, ¿verdad? A proyectos como Loma Grande, proyectos como Río Blanco y Fruta del Norte, ¿no es cierto? Son esos 4 proyectos grandes que tiene puestos los ojos del gobierno y que en alguna medida han comenzado ya a producir. El gobierno dice que con este dinero es para solucionar el desarrollo de los pueblos del Ecuador. Los sectores ambientalistas dicen que esa no es la alternativa. Primero hablemos cómo están los proyectos, brevemente, los proyectos que de rato están en funcionamiento, como Mirador, Fruta del Norte, Loma Larga y los demás. Cuéntenos usted, por favor, usted que está enterada y está en el asunto 100%. Bien, a mí me parece que es necesario abordar uno de los argumentos que más se plantea desde el Ministerio de Minas, ¿no es cierto? Y es el argumento de la generación de empleo. Entonces, lo que está planteando el Ministerio es que con los proyectos que se están en este momento impulsando se va a lograr alrededor de 30.000 empleos directos y luego también se pueden llegar a los 100.000 empleos indirectos, ¿no es cierto? Ese es el argumento que se ha repetido varias veces. Y creo que es importante que nosotros podamos señalar que si es que se llegaran a establecer los 30.000 empleos que se dicen, esos 30.000 empleos lo que realmente significan en la cantidad general del empleo que nosotros tenemos, es que estaríamos hablando de apenas el 0.49%, ¿sí? del empleo en general, con todas las otras actividades económicas que el Ecuador tiene. Entonces, si usted compara 30.000 empleos, que son lo que nos ofrecen, estaríamos hablando del 0.49% de empleo. Por el lado del empleo no se justifica, entonces. Por el lado del empleo de ninguna manera, porque el momento que se implementan proyectos mineros de gran escala, como le planteaba yo a usted, la escala tiene que ver también con los impactos ambientales que se generan. Entonces, se generan graves impactos, se destruyen grandes espacios territoriales que tenían otra vocación económica, como por ejemplo agricultura, como por ejemplo conservación, como por ejemplo ganadería, ¿no es cierto? Se pueden destruir, se destruyen esos espacios territoriales, las economías que estaban en esos lugares. Entonces, todos los empleos que en este momento estamos gozando los ecuatorianos diversificados se echarían a perder porque los impactos que la industria minera genera son muy grandes, tanto a nivel del suelo como a nivel del agua. Y yo decía que son 32.000 empleos más o menos directos y usted dice 100.000 con 100.000 indirectos. Y me equivoqué en la cantidad que maneja el gobierno de 132.000, dice el gobierno. 132.000 millones de dólares generaría en 50 años. ¿Por ese lado tampoco se justifica el asunto de la explotación minera? Sí, tampoco se justifica, porque lo que estamos hablando es que en ese caso, por ejemplo, con los a ver, ¿cuánto me estabas diciendo? 132.000 millones, dice el gobierno. Ingresarían por concepto de minería en 50 años. Ya. Que eso es a razón de unos 2.600 millones anuales. 262 millones. 132.000 millones en 50 años. Ya. Eso a razón de 2.600 millones anuales.
De 260 millones anuales, tal vez. 2.600 millones. Bueno, tenemos nosotros que tomar en consideración... ¿Tampoco es la cantidad que maneja el gobierno para la mega minería? Verá, lo que yo creo que es importante tomar en cuenta es que la minería es una de las industrias que se funciona con el mayor nivel, con el más alto nivel de especulación, ¿no es cierto? Entonces, primero yo le pondría un filtro ¿cómo le digo? Un filtro de no darle todo el crédito a esos números que se están soltando. Yo de los que tengo datos en este momento, por ejemplo, relacionado con los proyectos, por ejemplo, en el caso del proyecto Mirador, estamos hablando de una vida útil de 30 años, ¿no es cierto? Ellos van a tener un ingreso total de 9.239 millones y el ingreso promedio anual para el Estado sería de 308 millones de dólares en el año. En el caso de Fruta del Norte estamos hablando de una vida útil de 13 años con un ingreso total en general del proyecto de 1.961 millones y para el ingreso del Estado, digamos, anualmente es de 150 millones. Loma Larga, 12 años, 667 mil millones y para el Estado 55 millones. Lo cierto es que para el Estado, sumando Curipamba, Cangrejos, Cascabel, Río Blanco, Loma Larga, Fruta del Norte y Mirador, estamos hablando de un ingreso para el Estado de 876 mil millones de dólares, ¿ya? De 876 millones de dólares, más o menos. Anuales. Ajá. Anuales, ya. Entonces, si nosotros... No, pero el argumento del gobierno de decir que estos recursos, en primer lugar, irían a reemplazar a la caída del petróleo, que poco a poco irá desapareciendo, porque esa es la tendencia mundial, ¿verdad? Que los combustibles fósiles vayan desapareciendo. El gobierno dice que estos recursos de la minería serían para salvarle al país, salvarle al Ecuador en todas sus áreas de salud, de educación, vivienda, seguridad. ¿Qué piensan los ambientalistas? ¿Por qué se oponen concretamente a la situación? Es decir, ¿cuál sería el razonamiento de ustedes para oponerse abiertamente a la minería, sobre todo a la minería de gran escala? Espera, cuando estamos, yo quisiera, digamos, antes de pasar a este punto que usted me está consultando, tomar en consideración algunos de los elementos por los cuales nosotros sostenemos que el tema de la minería no es un buen negocio. Ya estábamos hablando de cuáles son los costos y los beneficios que realmente le estarían proporcionando al Estado ecuatoriano las operaciones de las empresas mineras. O sea, realmente tal vez el Estado pretenda hacer un cálculo global en donde está ingresado el beneficio de la industria minera y el beneficio que le queda al Estado, y como le hago la comparación proyecto por proyecto, lo que le queda al Estado es mínimo en relación a lo que es la ganancia en total. Y hay otros elementos que nosotros tenemos que poner en las cuentas y tener en consideración. Lo que son los costos, por ejemplo, para la reparación y la remediación del proyecto, porque los proyectos producen una destrucción absoluta de las zonas, se genera contaminación al agua, se genera contaminación al suelo, se destruye toda la capa vegetal, se hacen relaveras, que son unas grandes lagunas con millones de toneladas de desechos tóxicos, y estas minas y estas piscinas de relaves tóxicos, al cabo de la operación del proyecto se tienen que reparar, se tiene que remediar el daño que se ha causado. Y se ha hecho un cálculo, estamos haciendo cálculos de, por ejemplo, lo que supone la reparación de todos esos daños que se ha causado, poniéndole costos por tonelada mínimos, por ejemplo, de $2 $2.80 y máximos de $10 por la reparación por tonelada de lo que se genera en desechos tóxicos. Y si fuera por $2, nosotros tendríamos que el Estado ecuatoriano o los gobiernos locales invertir en la totalidad de los proyectos que mencioné antes, 14.496 millones de dólares en la reparación de esos proyectos, haciendo cuentas por $2.80. Si hacemos con $10 por cada tonelada, digamos, haciendo los cálculos, estaríamos hablando de 50.480 millones de dólares.
¿sí? Entonces, si nosotros pensamos en el costo a futuro de lo que es la reparación del daño causado, entonces nosotros estamos haciendo una inversión inversa, digamos que nos va a generar el doble del gasto de lo que hemos recibido en beneficio. ¿Me explico? Y en ese caso, no es la empresa minera la que se hace responsable. La empresa minera termina la operación y se va. Recordemos el caso Texaco. El caso Texaco para nosotros es tan próximo, es tan reciente. Hasta ahora los afectados de la zona norte de Amazonía están muriendo de cánceres y están tratando de lograr justicia y no se logra. Haciendo un cálculo de costo-beneficio no le convendría al Ecuador, incluso tomando en cuenta las pérdidas de fauna, flora, vidas humanas, contaminación del aire, del agua. Entonces, imagínese usted que la reparación nos va a costar el doble de la ganancia que se ha recibido y esa reparación le queda al Estado. Luego tenemos que añadir los costos de lo que sería la pérdida de todas las fuentes de agua y de todas las aguas limpias, porque la minería es una de las industrias que más agua necesita para su operación y la que descarga mayor cantidad de millones de litros de agua para las fuentes hídricas. Luego tenemos que tomar, y esas aguas limpias de vertientes, las toman las empresas mineras y ni siquiera tienen que pagar por ellas. ¿Sí? Y nos la devuelven contaminadas, absolutamente contaminadas a perpetuidad. No ese momento, a perpetuidad. Porque, por ejemplo, la operación de una mina, ¿no es cierto?, tiene que perforar, digamos, lo que son los huecos de la mina, que son gigantescos huecos de 1 kilómetro de diámetro por 1 kilómetro de profundidad. Y esas perforaciones lo que va haciendo es generando el ácido de mina, que es lo que se produce el momento que los minerales quedan expuestos al agua y al aire, ¿no es cierto? Y se va generando ácidos. Esa acidificación del agua le va a contaminar todas las fuentes subterráneas de agua, todos los ríos subterráneos, y le va a contaminar también las fuentes superficiales del agua. Pero esa contaminación es imposible de reparar. Y esa contaminación va a permanecer a perpetuidad en los territorios. Entonces, lo que yo quisiera señalar aquí es que esos proyectos que se están pretendiendo hacer, por ejemplo, en el caso de INTA, es el proyecto Yurimagua, estamos hablando de una zona extraordinariamente megadiversa que pertenece a la bioregión del Chocó. Es una zona maravillosa, es un paraíso, es un regalo de Dios. Es un lugar increíble, pero además tiene cantidades de fuentes de agua y alimenta a 24 ríos. Luego nos pasamos y ahí está el proyecto Codelco y el proyecto Yurimagua. Si nos vamos a la zona de la Suay, en donde tenemos los páramos del Cajas, ahí tenemos 2 proyectos, Loma Larga y Río Blanco. Y en ese caso estamos hablando asimismo de una zona de páramo, estamos hablando de donde nacen los ríos más importantes que alimentan a la ciudad de Cuenca, por una parte, y los ríos que van, en el caso del Río Blanco, que van hacia la costa. Entonces, Ivonne, en todo caso, mucha gente que nos está mirando y dirán, dejamos esa riqueza bajo tierra, cuidamos de la naturaleza, cuidamos del ambiente, cuidamos la vida, en otras palabras, ¿verdad? Cuidamos la vida, tanto vida humana, vida animal, vida vegetal. Pero el gobierno dirá, ¿de dónde sacamos los fondos, los recursos para sustentar el desarrollo del país, entre comillas, y para la educación, la salud y un sinnúmero de demandas que tiene el Estado y el gobierno? ¿Cuál es el razonamiento y la reflexión que hacen los ambientalistas con ese tipo de preguntas y cuestionamientos que hace el gobierno y otros sectores? Sería bien interesante y muy importante, y creo que es una demanda de todo el pueblo ecuatoriano. Nosotros debemos pedir, no solamente que se les pida y rindan cuentas quienes se robaron el recurso económico durante el gobierno anterior, por ejemplo, los miles de millones de dólares que están ocultos, que están guardados, que se fueron robando y que no se han recuperado. ¡Qué bonito! Les ponen al presidente, al vicepresidente, a algunas de los funcionarios presos, pero ¿dónde está la plata? ¿Dónde está la plata? ¿Se ha recuperado todos los millones de dólares que se robaron? La corrupción es otra mina, ¿no? Pero esa es una mina que no tiene fin. Podrías llegar a la China, porque no es sin fin, pero
estaba en el gobierno anterior y en el gobierno actual no se está haciendo efectivamente la recuperación del recurso económico que fue robado. Y piense usted, en el gobierno de Correa fue donde se impuso a sangre y fuego el proyecto minero. La segunda cosa que es importantísimo, o sea, el Estado ecuatoriano debería tratar de recuperar a través de impuestos a los grandes grupos económicos de este país. Las leyes y las normas que se están estableciendo ahora a consecuencia del COVID y de toda esta crisis económica, sanitaria y también por la caída del petróleo, lo que ha hecho, se han generado reglas del juego para cobrarles a los más pobres y para hacer que los más pobres tengamos que pagar la crisis económica que estamos viviendo, en lugar de que se establezcan medidas económicas para realmente recuperar la economía a través de pedirles a los más ricos que tributen. Perdone que le interrumpa. La tercera es que el Estado ecuatoriano no tiene por qué pagar la deuda. Imagínese usted que en la situación terrible que estábamos viviendo, ¿no es cierto?, se estaban muriendo los médicos, se murieron más de 60 personas, entre médicos y personal de sanidad, porque no tenían equipos adecuados para protegerse. ¿Y qué hizo el Estado? Lo primero fue honrar la deuda. ¿Cómo es? ¿En qué cabeza? ¿En qué sentido común cabe que tiene que honrar la deuda en lugar de proteger la vida de los ecuatorianos? Y finalmente tuvimos semejantes vergüenzas de gente que fue capaz de robarse en el negocio de las mascarillas, en el negocio de la funda de los cadáveres, en el negocio que hicieron con los kits alimentarios. Entonces, si usted me dice que nosotros tenemos que sacrificar territorios, los más hermosos, los sitios en donde se produce la economía más rica de este país y la biodiversidad más rica de este país, y que nos sacrifiquemos a cuenta de que la economía del Ecuador necesita, yo le digo, ¿por qué no siguen y persiguen a los corruptos que se llevaron la plata? ¿Por qué no cobran a los grupos económicos y por qué no dejan de pagar la deuda? Con eso, probablemente, nosotros recuperaríamos lo que están ofreciendo y mucho más económicamente. Gracias. Para concluir, en todo caso, en el hipotético de darse un boom minero, tampoco estaría exento de la corrupción como ha pasado con el petróleo, ¿verdad? Lamentablemente, y no llegarían propiamente ni a los territorios, ni al pueblo ecuatoriano estos recursos que hipotéticamente saldrían de la minería. Para concluir, y gracias por su tiempo, por aceptar este diálogo, ¿cuál sería una reflexión, un mensaje desde lo ecológico, desde lo ambiental, desde lo humano, respecto a la minería, el progreso y el desarrollo? Primero quería pedirle que me permita hacer digamos, una publicidad. Nosotros, como el grupo de caminantes, estamos llevando adelante cada 15 días unos webinars para poder tratar toda la problemática asociada con el tema de la minería, justamente por este momento que estamos atravesando de que se pretende un boom minero. Entonces estamos invitando a todos a que estén atentos. Como caminantes vamos a hacer este proceso. Entonces vamos a ir evacuando todas las inquietudes relativas al tema minero. La segunda, o sea, realmente yo creo que la pandemia nos dejó una gran lección también, no solo a los ecuatorianos, sino a todo el planeta. La apuesta que nosotros debemos hacer como seres humanos es efectivamente a proteger precisamente las zonas en donde sale el alimento que nos permite seguir viviendo, ¿no? Nosotros hemos sido de todas formas un país que en medio de la tragedia hemos sido privilegiados. ¿Cuántos campesinos de la sierra, la costa y la Amazonía trabajan día tras día, de sol a sol, para darnos de comer? No nos ha faltado comida, no hemos sufrido de hambruna. Eso es una bendición. Y la otra bendición es saber que tenemos tantas, pero tantas fuentes de agua limpia, absolutamente limpia, que nosotros podemos seguir tomando a satisfacción, tanto para el cultivo de la tierra cuanto para el consumo humano. Imagínense si esas aguas estarían contaminadas. ¿Quién come oro? ¿Quién come cobre? Entonces tenemos que conservar lo que Dios nos dio y agradecer a la vida que tenemos todavía zonas maravillosas en este país que hay que proteger. La apuesta minera no es una apuesta de los ecuatorianos, es la apuesta de los grandes grupos de poder transnacional, del capital transnacional y de los capitales nacionales de los grandes grupos de poder. Entonces, si esa es la apuesta de esos capitales, pues que se vayan a sus países,
y traten de resolver y de desgraciar la tierra y la vida de los seres de sus propios países y van a ver que no les van a dejar. Gracias y gracias la participación esta tarde de Ivonne Ramos. Ella es miembro de Acción Ecológica. Hemos hablado a breves rasgos del asunto de la minería, de sus efectos sobre la naturaleza, sobre los intereses transnacionales que existen y sobre la falta de protección por parte del Estado y de los gobiernos. Ivonne, muchas gracias, mucho gusto, muy amable por su tiempo, por su paciencia. A todos los amigos que nos han seguido en Ecuador y el mundo, igual, muchas gracias. Nos volveremos a ver el día de mañana en otro diálogo para conversar sobre temas que nos interesan, que nos preocupan. Buenas tardes, hasta mañana. Muchísimas gracias a ustedes por su atención. Hey, tú, ¿tienes problemas con tu impresora? Berwin Sistemas, con 15 años de experiencia, es la solución. Somos especialistas en mantenimiento de todas las marcas y soporte técnico de impresoras, computadoras, portátiles de todas las marcas y modelos. Además, ventas por mayor y menor de impresoras, sistemas de tinta continua, chips de tóner, cargadores de laptop y otros con precios de importación. Visítanos en nuestro local, Avenida El Inca E702, diagonal al Colegio de América. Teléfono 2250-200, celular 0999-607734. Berwin Sistemas, la solución perfecta. Somos Gafa TV Online, desde Quito, Ecuador, para todo el mundo.